Hay recuerdos que intentamos borrar de nuestra mente, pero se aferran como la arena del desierto a nuestra piel, sin importar cuánto intentemos sacudirla. Me llamo Cristina, nací en Hermosillo, en el corazón ardiente de Sonora, en 1955, donde el sol inclemente nos enseña a ser resistentes. Hoy, a mis 70 años, contemplo mi pasado y veo una vida que fue tan áspera como el suelo reseco durante la temporada más calurosa, pero que forjó mi carácter. Esta es la historia de una mujer que, a pesar de perderlo todo, conservó la fortaleza para continuar. Mi vida fue trazada sin mi consentimiento, antes de que pudiera decidir mi propio camino. Crecí oyendo que las mujeres debíamos ser sumisas, aceptar nuestro destino y mostrar gratitud por lo que la vida nos diera. Pero el dolor más profundo no fue lo que me arrebataron, sino lo que tuve que abandonar, mi pequeña, mi tesoro más preciado. Esa herida sigue abierta hasta hoy. Ahora, después de tantos años, me presento ante ustedes con el corazón expuesto, lista para enfrentar mi pasado. ¿Habrá redención para mí? ¿Podrá el amor maternal superar cualquier obstáculo? Si alguna vez te has visto obligado a tomar una decisión que te partió el alma, esta historia te llegará al corazón. Deja tu comentario diciendo desde dónde nos escuchas y suscríbete al canal, porque esta historia te hará reflexionar. Nací en una humilde casa de adobe, en las afueras polvorientas de Hermosillo. El techo de lámina tenía tantos huecos que durante las lluvias teníamos que colocar cubetas por todos lados. Mi padre, don Ramón, era un hombre severo, de manos callosas y mirada dura. Mi madre, doña Rosa, permanecía callada, con los ojos siempre bajos, como si contara los días en silencio. En ese lugar, la esperanza era escasa, sobrevivir era nuestra única certeza. Desde niña comprendí que las mujeres teníamos un camino ya trazado. A los 15 años, mientras trabajaba en el huerto familiar bajo el sol abrasador, mi padre me presentó a un hombre al que apenas pude ver. Era mayor que yo, con un aliento que delataba sus vicios y una mirada esquiva que me helaba la sangre. «Ya eres una mujer casada», fueron las palabras que sellaron mi destino. En ese momento, mi vida dejó de pertenecerme. Intenté convencerme de que podría adaptarme, que así era el matrimonio. Pero desde la primera noche conocí lo que era vivir con temor. Mi esposo me lastimaba sin razón, no había manera de complacerlo. Los días se convirtieron en una pesadilla sin fin. A los 17 años, el espejo me devolvía la imagen de una desconocida. Demacrada, con la mirada perdida, cargando una tristeza tan pesada como un costal de maíz. Mi cuerpo se consumía día tras día, mi espíritu se hacía cada vez más pequeño. Los moretones eran frecuentes, mi mirada se fue apagando. El tiempo parecía haberse detenido en un ciclo interminable de dolor. Sabía que si no encontraba una salida, mi vida se extinguiría en ese lugar. Una noche sofocante, con el rostro todavía adolorido por el maltrato, reuní el valor necesario y escapé. La luna iluminaba mi camino, pero mi corazón latía acelerado por el miedo. Cada paso era un riesgo, pero quedarme significaba algo peor. Los arbustos se mecían con el viento del desierto y cada ruido me paralizaba, pero continué, descalza, con la ropa maltratada y el espíritu quebrantado. Corrí sin mirar atrás, sin imaginar que lo más difícil estaba por venir. Caminé hasta que las piernas me fallaron y el hambre me atormentó. Acepté aventones de extraños, dormí en la entrada de una gasolinería, bebí agua donde pude encontrarla. Al llegar a una gran ciudad pensé que por fin estaba segura, pero pronto me di cuenta que la libertad sin rumbo no es verdadera libertad. Fue entonces cuando conocí a Carmen, una mujer alta y elegante con un vestido color guinda y una sonrisa que reflejaba experiencia. ¿Andas perdida, Majida? Acompáñame. En mi inocencia, la seguí, sin saber que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Carmen me llevó a un local que olía a cigarro y esencias baratas. Aquí podrás comenzar de nuevo, mencionó, ajustándose sus aretes. Solo comprendí la realidad cuando vi a las muchachas sentadas en la barra, siendo observadas por los clientes como mercancía. En ese lugar, las mujeres perdían hasta su identidad. Me senté en silencio, mientras Carmen encendía un cigarro y me miraba discretamente. «Tienes miedo, ¿verdad?».
Soltó el humo despacio. Mi quid calada. La vida aquí no es fácil, pero tendrás techo y comida. Nadie regala nada allá afuera. El ambiente estaba cargado de aromas dulzones y humo. Las paredes oscuras parecían guardar secretos, y a lo lejos se escuchaban sollozos apagados. En ese sitio, hasta mi propia esencia se desvanecía. El tiempo no transcurría, solo pesaba sobre mis hombros. Quería pedir auxilio, desaparecer, pero sabía que nadie respondería a mis súplicas. Era sobrevivir o rendirme. La primera noche fue terrible. Los aromas dulzones y el humo se impregnaron en mi ropa mientras escuchaba risas forzadas y puertas cerrándose. Carmen me mostró un cuartito con una cama pequeña y un espejo. Uno se acostumbra, aquí nadie encuentra paz, me advirtió. Con voz temblorosa pregunté por comida. Ella sonrió levemente. Sí hay, pero todo tiene su precio. Entendí entonces que el hambre y la libertad eran compañeras inseparables. Al amanecer, una muchacha morena con vestido corto y mirada cansada me despertó bruscamente. Arriba, nueva. Hay que aprender las reglas. Aún adolorida por el viaje, me levanté despacio. Me condujo a una sala donde varias mujeres se arreglaban entre conversaciones forzadas. Nadie era amigo de nadie, cada quien velaba por sí mismo. Doña Consuelo, la encargada, se acercó ajustándose un rebozo rojo. Aquí se hace lo que yo digo, ¿entiendes? Hay reglas que seguir. Mi corazón latía acelerado, pero mi voz se negaba a salir. Me sentía como si me hubieran arrancado el alma. Las normas eran claras, nadie sale sin permiso, nadie rechaza clientes, nadie habla de lo que pasa aquí. Me refugié en un rincón, intentando hacerme invisible. Carmen se acercó. Tienes que aprender, mijita, no hay de otra. Con la voz entrecortada susurré, quiero irme. Ella rió sin alegría. Si fuera tan fácil salir, ¿crees que alguien seguiría aquí? La verdad me golpeó como una bofetada. Estaba atrapada. Las noches eran siempre iguales, oscuras, ruidosas, llenas de música y voces. Me acurrucaba en mi rincón, rezando en silencio, esperando despertar de esta pesadilla. Algunas muchachas intentaban consolarme, pero sus ojos reflejaban el mismo dolor. Nadie soñaba, solo sobrevivía. Pasé días sin probar bocado, rechazando los platos que me ofrecían. El miedo me quitaba el hambre. Una noche, doña Consuelo tocó a mi puerta. Cristina, hoy empiezas. Mi cuerpo temblaba. Si te niegas, será peor. En ese momento supe que no había salida. Estaba completamente atrapada en este lugar. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse de mi pecho. Las manos me sudaban y todo mi cuerpo temblaba sin control. Apúrate, muchacha. La voz de doña Consuelo resonaba firme e impaciente. Mis piernas se sentían pesadas como el plomo, incapaz de moverme. ¿Me vas a hacer enojar?, preguntó, cruzándose de brazos. En ese lugar, la duda no era una opción. Carmen me tomó del brazo suavemente y me guió por un pasillo largo. El aroma a perfume barato y cigarrillos inundaba el ambiente. Respira profundo, Cristina. Solo haz lo que debas y mantén la calma, susurró, como queriendo darme ánimos. La miré con ojos suplicantes, pero solo encontré resignación en su rostro. Era evidente que ella había perdido la esperanza hace mucho tiempo. Me condujeron a una habitación pequeña, apenas iluminada por una lámpara amarillenta. Un señor de complexión robusta me observó detenidamente. Mi respiración se entrecortó. ¿Por qué tan asustada, muchachita?, dijo entre risas. Sentí que el mundo se me venía encima. La puerta se cerró y mi alma se quebró en mil pedazos. Cerré los ojos intentando contener el llanto, deseando estar en cualquier otro lugar. Mi corazón gritaba, mi mente se rebelaba. No podía permitir esto. Cuando el señor se acercó, mi instinto tomó control. Grité con todas mis fuerzas, lo empujé y corrí hacia la puerta. Intenté abrirla pero estaba cerrada. Nadie sale sin mi permiso, gritó. El pánico me invadió por completo, mis gritos de auxilio se perdieron en el vacío. El alboroto atrajo la atención.
Doña Consuelo apareció con Carmen detrás. El señor, molesto, se acomodaba la ropa. Esta necesita aprender cómo funcionan las cosas aquí, masculló. Doña Consuelo me miró con frialdad. Si no sirves para trabajar, no sirves para nada. Mi garganta se secó. Sabía que mi desobediencia tendría consecuencias. Me llevaron a un cuarto alejado, donde la poca luz apenas dejaba ver las paredes manchadas por la humedad. El piso de madera crujía con cada paso. Mi respiración era agitada, mi mente un torbellino de pensamientos confusos. El silencio me helaba hasta los huesos. Comprendí que el castigo había llegado y que el miedo sería mi compañero constante. La noche se hizo interminable, el cuerpo me dolía, pero el dolor del alma era aún más profundo. El tiempo parecía detenerse, cada minuto era una eternidad. Me acurruqué en una esquina, buscando algún resquicio de fortaleza dentro de mí, pero hasta la esperanza parecía haberse quedado fuera de esa puerta. En ese momento entendí que mi vida cambiaría para siempre. Amaneció, pero en aquel cuarto oscuro la noche parecía eterna. El olor a humedad y polvo me ahogaba. Todo mi cuerpo estaba adolorido. Quería levantarme, pero algo en mi interior estaba quebrado. Ya no era la misma Cristina que había entrado la noche anterior. La puerta se abrió lentamente, la luz me lastimó los ojos. Carmen entró y cerró tras de sí, agachándose a mi lado. Levantate, muchacha. Si te quedas aquí, todo será peor. Su voz mostraba preocupación, pero era firme. La miré sin poder responder. Suspiró como quien ha visto esta escena muchas veces. Cristina, tienes que entender. Aquí no sirve de nada resistirse. Hay que hacer lo que nos dicen y punto. Sus palabras me hirieron profundamente. Quería gritar que no, que jamás me rendiría, pero en el fondo sabía que no había salida. En este lugar, o te sometías o te destruían. Con dificultad, me incorporé del piso helado. Mi cuerpo temblaba. El hambre me atormentaba, pero el nudo en mi garganta era más fuerte. ¿No quieres probar algo?, preguntó Carmen, con voz preocupada. Moví la cabeza suavemente. Sabía que aceptar alimento significaba rendirme ante este lugar. Sin embargo, mi cuerpo necesitaba sustento más que mi espíritu. Doña Consuelo irrumpió sin avisar, como si mi sufrimiento no existiera. De pie. Se acabó el descanso, ordenó con severidad, cruzándose de brazos. ¿Te lastima?, gritaba mi interior. Me levanté con esfuerzo. Ella sonrió complacida. Ahora vas a aprender a colaborar. En ese instante comprendí que ya no era dueña de mi destino. El día transcurrió con lentitud. Me asignaron tareas de limpieza, servicio y mantenimiento. Realizaba todo mecánicamente, como si mi cuerpo fuera ajeno. Cada vez que cruzaba el salón y notaba las miradas, un escalofrío recorría mi espalda. Allí no era Cristina, era una más del montón. Carmen me observaba desde lejos, quizá esperando mi rendición total. Y tal vez, en mi interior, ya me había rendido, pues ya no sabía qué esperar del mañana. Los recuerdos de mi hogar se desvanecían. Solo anhelaba una cosa: resistir un día más. Al anochecer, Carmen se sentó junto a mí, encendió un cigarro y contempló el cielo sin estrellas. Te preguntarás por qué sigo aquí, ¿verdad? Guardé silencio. Al principio también quería huir, gritar, pero el tiempo nos enseñó que no había escape. Permanecí callada, con el corazón oprimido. Cristina, aquí solo sobrevivimos y aprendemos las reglas, y te guste o no, ahora eres parte de esto. Los días se mezclaban, perdí noción del tiempo. Las horas parecían eternas. Solo había ruidos fuertes, aroma a tabaco, tintineo de copas y sonrisas fingidas de mujeres que, como yo, estábamos atrapadas en esta realidad. Este sitio nos consumía y, sin darme cuenta, también me estaba consumiendo. A Doña Consuelo le disgustaban las personas indecisas. Si no quieres ayudar, la puerta está abierta, decía. Pero todas sabíamos que era imposible marcharse. Era su manera de recordarnos nuestra situación. Aprendí que era mejor pasar desapercibida que destacar.
Quienes se resistían enfrentaban consecuencias. El salón principal era como una obra de teatro. Los visitantes entraban y salían como si fueran los dueños. El aroma del tabaco y las bebidas se mezclaba con los perfumes dulces de las muchachas que transitaban entre ellos. Algunos reían exageradamente, como burlándose de sí mismos, otros permanecían silenciosos, como si hubieran perdido su esencia. Observaba todo, intentando entender cuándo dejamos de ser quienes éramos. Carmen seguía vigilándome de lejos, parecía querer cuidarme, pero carecía de poder para hacerlo. Un día, me sujetó del brazo y susurró: «Cristina, aquí nadie vendrá a rescatarte. Olvida tu vida anterior, esto es lo que hay ahora». Quise protestar, decir que esto no era vivir, pero algo dentro de mí se paralizó y, por primera vez, pensé que quizá tenía razón. Las mujeres mayores me enseñaron a sobrevivir sin necesidad de muchas palabras. Cada una encontró su manera de mantener viva una chispa de esperanza. Una tejía rebozos con hilos de colores, otra conservaba un pequeño medallón de la Virgen de Guadalupe y rezaba cada mañana, como si fuera su refugio secreto. Observé en silencio, intentando comprender cómo lograban mantener su dignidad. Tal vez la clave era proteger ese último rincón del alma donde guardaban sus recuerdos más preciados. La primera vez que me pidieron atender en el salón principal, fue como si el mundo se detuviera. Mi cuerpo se paralizó, mi mente se rebeló, pero doña Consuelo me observó desde lejos con esa mirada severa y entendí que no había alternativa. Los clientes pasaban, conversaban y bromeaban. Permanecí inmóvil, sintiendo que cada minuto era eterno. Fue entonces cuando comprendí que mi voluntad ya no me pertenecía. Las habitaciones eran reducidas, con poca ventilación y muebles desgastados. El piso de madera vieja crujía con cada movimiento. Algunas muchachas salían después de horas con la mirada perdida y los hombros caídos. Con cada puerta que se cerraba, algo se quebraba en nuestro interior. Sabía que pronto llegaría mi turno. Por los corredores vi llegar jovencitas nuevas, algunas con la misma mirada temerosa que yo tenía al principio, otras ya venían resignadas. Las mujeres que antes fueron como yo ahora guiaban a las recién llegadas, repitiendo las mismas instrucciones que alguna vez escucharon. Era un ciclo interminable. Con el tiempo, aprendí a distanciarme de la realidad, a mostrar una sonrisa vacía, a existir sin estar presente. Era la única manera de preservar la cordura. Lo que más me impactó fue ver cómo todas las mujeres que llegaban llenas de vida y esperanza terminaban transformándose. Con el paso de los días, sus ojos perdían el brillo, y temía que los míos siguieran el mismo destino. En la cocina, el aroma de los frijoles recién cocidos se mezclaba con el olor del café pasado. Lavaba los trastes en silencio, escuchando las pláticas de las demás mujeres. Algunas recordaban sus pueblos, otras contaban historias de su juventud. Juanita me miró y dijo suavemente: «Te adaptarás, Cristina. Al principio creemos que no podremos, pero la vida sigue». No respondí. No quería adaptarme, pero tampoco tenía más opciones. En ese momento, mi único pensamiento era resistir un día más, una semana más. Si lograba mantenerme fuerte, quizás algún día encontraría una salida. Pero en el fondo sabía una verdad dolorosa: nadie salía de ese lugar siendo la misma persona. El tiempo pasaba, y ya no llevaba la cuenta. Simplemente existía, como una sombra de quien fui alguna vez. El salón principal, los pequeños cuartos y la cocina formaban parte de una rutina interminable, donde el silencio se volvió nuestra única defensa contra el dolor. Aquella noche, sin embargo, comprendí que aún tenía mucho que proteger. Fue el momento que marcó mi vida para siempre. Doña Consuelo me llamó con esa mirada gélida que la caracterizaba: «Hoy aprenderás lo que significa estar aquí». Mi cuerpo se tensó. «Siéntate allí y compórtate». Mis manos temblaban y sentía palpitaciones, pero obedecí sin cuestionar. La resistencia era inútil, no teníamos alternativa más que seguir órdenes. Los visitantes reían fuertemente entre el aroma del tequila y sus colonias baratas. Uno de ellos, con un traje desaliñado, me observó detenidamente y sonrió. «Eres nueva aquí, ¿verdad?». Mi estómago se revolvió. Se acercó y colocó su mano sobre mi hombro. Me estremecí.
Pero permanecí inmóvil, así comenzó todo. Doña Consuelo vigilaba desde la distancia. Cualquier negativa tendría consecuencias. El hombre me condujo hacia una de las habitaciones del fondo. El aroma dulzón de los perfumes se mezclaba con el ambiente viciado de aquellas paredes descuidadas. Mi corazón latía desbocado, apenas podía respirar. Deseaba desvanecerme, pero no había escape. Esa noche, una parte de mi ser se extinguió para siempre. Después, me quedaba acurrucada, intentando recuperar el aliento. Mis ojos permanecían secos, como si hasta las lágrimas me hubieran abandonado. El silencio pesado solo era interrumpido por murmullos lejanos. Carmen entró, me ofreció un paño húmedo y me ayudó a incorporarme. ¿Te lastimaron? No respondí. Con el tiempo se vuelve más llevadero, pero ambas sabíamos que las heridas del alma nunca sanan completamente. A partir de entonces, algo en mí se transformó. Evitaba los espejos. Hablaba menos, caminaba con cautela, seguía órdenes sin cuestionarlas. Mi cuerpo seguía allí, pero mi espíritu se había alejado. Carmen me miraba comprensiva. Ya entiendes cómo funciona esto, dijo un día, sin necesidad de más explicaciones, y aunque lo entendía, jamás lo acepté. El lugar siguió su curso, la rutina continuó, pero yo ya no era Cristina, me había convertido en una sombra más. Me sentaba donde me indicaban, bebía cuando me lo pedían, sonreía cuando era necesario, pero por dentro estaba vacía, y quizás esa era la única manera de sobrevivir. El tiempo pasó, días, semanas, meses. Después de un año, mi vida anterior se había convertido en un recuerdo difuso. Dejé de contar los días, de preguntar la hora. El establecimiento era mi prisión y mi único mundo conocido. Ya no lloraba de miedo. Se había vuelto tan natural como respirar. Carmen solía sentarse junto a mí mientras fumaba pausadamente. Ya van 2 años, Cristina. Exhaló el humo como si el tiempo fuera insignificante. 2 años. Intentaba recordar mi hogar en Hermosillo, el rostro de mi madre, mi niñez, pero todo parecía pertenecer a otra vida. Era como si la Cristina de antes se hubiera desvanecido. La vida en aquel lugar era monótona, la misma música sonaba en la vieja rocola, los mismos clientes regresaban cada semana, las mismas voces llenaban el ambiente. Las nuevas muchachas llegaban asustadas, como yo alguna vez, pero sus miradas cambiaban rápidamente. El sufrimiento se convirtió en costumbre y aprendimos a guardar nuestro dolor en lo más profundo del alma, donde nadie pudiera encontrarlo. Doña Consuelo mantenía su presencia imponente, con una mirada que lo controlaba todo. En este lugar no existe la compasión, solía decir, y quienes intentaban desafiar las reglas aprendían por las malas. Vi cómo algunas muchachas desaparecían por días y regresaban lastimadas, otras simplemente no volvieron. Dejé de hacer preguntas. El tiempo pasó velozmente y cuando me di cuenta, ya llevaba 5 años en aquel sitio. Mi personalidad había cambiado completamente, mi voz ya no era la misma. Hablaba menos, casi nunca sonreía. El tiempo me había transformado en alguien irreconocible. Sin embargo, algo permanecía intacto, ese hueco en mi alma, esa certeza de que jamás podría salir de allí. Las muchachas más jóvenes comenzaron a llamarme Cristina, como si fuera una de las veteranas, y así era. Me convertí en guía para las recién llegadas, enseñándoles cómo evitar problemas y mantener la cabeza baja cuando era necesario. Pero en mi interior lo sabía, no las estaba ayudando, solo les mostraba cómo subsistir. Una noche, mientras limpiaba la barra, Carmen se detuvo junto a mí. ¿Te has dado cuenta que nunca hablamos del mañana? Me quedé callada porque no había futuro que imaginar. Cristina. Solo existíamos. Su silencio lo dijo todo, solo un suspiro cansado escapó de sus labios, y comprendí. Estábamos esperando que el tiempo consumiera lo poco que quedaba de nosotras. Los años se escurrieron como agua entre mis dedos. De pronto, habían pasado 10 años. El espejo reflejaba un rostro que conservaba su juventud, pero con una mirada que había perdido su brillo. Las nuevas llegaban con esa inocencia de quien cree que existe una salida. Me mantuve callada porque sabía que muy pocas lograban marcharse. La rutina era siempre la misma,
las melodías de la rocola, el aroma a perfume mezclado con el humo de los cigarros, las risas de los clientes llenando el ambiente. Me sabía de memoria los horarios, el sonido de los tacones de Doña Consuelo supervisando cada rincón. El tiempo era una rueda que giraba sin cesar, pero ya no sabía si seguía girando con ella o si solo esperaba que me consumiera por completo. Carmen seguía allí, ella nunca mencionaba la posibilidad de marcharse. Parecía haber olvidado que existía un mundo más allá de estas paredes. Un día, mientras fumaba cerca de la ventana, dejó escapar un profundo suspiro. ¿Has notado que ya no soñamos? No respondí porque había olvidado cómo soñar. Solo sabía que la vida era un camino sin retorno. Fue entonces cuando algo cambió. Un cliente que frecuentaba el lugar comenzó a buscarme más que a las demás. Era diferente, hablaba con suavidad, observaba todo con discreción. Al principio, pensé que era solo otro cliente buscando atención especial, pero siguió regresando y trayendo pequeños detalles. «Come algo, Cristina», me dijo un día, dejando un plato de comida junto a mí. Por primera vez en años, alguien pronunció mi nombre con gentileza. No sabía si confiar, si esperar algo a cambio, pero sin darme cuenta, comencé a anticipar sus visitas. Prestaba atención cuando la puerta se abría, esperando verlo entrar. Sabía que era arriesgado crear vínculos en este lugar, pero quizás mi corazón endurecido guardaba todavía un pedacito de esperanza, y ese pedacito comenzaba a despertar. Con el tiempo, empezó a compartir historias, a preguntarme sobre mi pasado, a hablarme del mundo exterior. Escuchaba en silencio, intentando recordar si alguna vez ese mundo me perteneció. Pero cada historia que compartía despertaba una mezcla de anhelo y dolor, porque sabía que para mí, ese mundo ya no existía. Me había resignado a que ese lugar sería mi destino final, pues establecimientos así nunca liberan a nadie. En una noche más tranquila, mientras atendía la barra, un cliente se quedó más tiempo del usual. Pidió una bebida y comenzamos a platicar como si fuéramos viejos conocidos. «Me llamo Roberto», dijo con una sonrisa amable. «Creo que habrás notado que vengo aquí solo por ti». Sus palabras me asustaron porque en este ambiente nadie era especial, pero él siguió conversando con una serenidad que me resultaba extraña. Me preguntó sobre mi niñez, sobre Hermosillo, mi ciudad natal. Dudé al principio. Hacía tanto que no hablaba de mi pasado que casi había olvidado mis raíces, pero las palabras empezaron a fluir naturalmente. Le conté sobre los olores de la cocina de mi madre preparando tortillas de harina, sobre los juegos en las calles polvorientas, de aquellos días cuando soñaba con un futuro brillante. Roberto escuchaba atentamente, como si cada detalle de mi historia fuera un tesoro. Mientras más hablaba, más sentía renacer a aquella muchacha inocente que alguna vez fui. Charlamos por horas y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí como Cristina otra vez, aunque fuera momentáneamente. Pero la vida tiene formas crueles de recordarnos nuestra realidad. Primero fueron unas náuseas leves que atribuí al cansancio. Luego los aromas del establecimiento comenzaron a molestarme más de lo normal. Mi cuerpo se sentía pesado, mi cabeza daba vueltas. Una noche, mientras cenaba, un sabor amargo me hizo correr al baño. Carmen me observó preocupada desde lejos. Cristina, ¿está esperando un bebé? Respiré profundo y, en ese instante, supe que mi vida cambiaría para siempre. Las náuseas y el agotamiento me tomaron desprevenida. Al principio me negué a aceptarlo, pero algo en mi interior me gritaba que era más que simple malestar. Intenté seguir con mi rutina normal, fingir que todo estaba bien, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Pasaba mi mano por mi vientre a un plano, tratando de negar la realidad. No podía ser verdad, no podía estar esperando un bebé. Pero cada día el miedo crecía más. Un bebé significaba cambios, y en este lugar los cambios nunca eran buenos. Si alguien se enteraba, ¿qué consecuencias habría? ¿Qué pasaría con una futura madre en un lugar donde nadie tenía futuro? Carmen lo supo desde que me vio indispuesta. No hizo preguntas, no me presionó, solo me miró diferente. «No dejes que nadie lo sepa», me advirtió una noche, con tono serio. Ya lo sabía, pero escucharlo en voz alta me oprimió el corazón.
No tuve opción, debía mantenerlo en secreto lo más posible. Lo intenté por todos los medios, pero mi cuerpo me delataba. En el pasillo, algunos clientes bromeaban cuando me veían mareada. «Te ves cansada, Cristina», comentó uno. Sujetaba las charolas con fuerza, intentando disimular, pero el tiempo pasaba y mi figura, antes delgada, comenzaba a cambiar. La ropa holgada ya no ocultaba tanto. Sabía que pronto sería imposible esconderlo. Roberto notó mi cambio. Una noche, se sentó en la barra y me observó antes de preguntar, «¿Estás bien?». Me quedé sin aliento, pero asentí. Frunció el ceño, como intentando entender. «Si necesitas ayuda». Comenzó, pero no terminó la frase. Ayuda. Esa palabra resonó en mi mente porque sabía que no podía confiar en nadie. Los meses fueron pasando y con ellos, mi vientre crecía junto con mi temor. Al principio, logré disimularlo, pero Carmen ya mostraba su inquietud. «Te queda poco tiempo, Cristina. Pronto doña Consuelo lo notará». Tan solo escuchar su nombre me hizo estremecer. Sabía lo que sucedía con las muchachas que se convertían en una preocupación, y yo estaba cerca de serlo. Necesitaba encontrar una salida. Por primera vez en tanto tiempo, este pensamiento se apoderó de mí, pero marcharme no sería fácil. ¿Hacia dónde iría? ¿Quién me brindaría apoyo? No contaba con recursos ni personas de confianza, solo esta incertidumbre que me ahogaba y un miedo que aumentaba día tras día. Tomé una respiración profunda mientras la angustia me invadía. Si esto era real, debía proteger a mi bebé sin importar el costo. El tiempo no estaba de mi lado, mi estado sería evidente muy pronto. Cada amanecer, el temor me consumía un poco más. Intentaba mantener mi rutina normal, pero las miradas a mi alrededor comenzaban a cambiar. Carmen ya no ocultaba su preocupación. «Necesitas tomar una decisión», me dijo una noche mientras fingía limpiar la barra. Pero salir de allí parecía imposible. No tenía un lugar al cual ir. Doña Consuelo era astuta, nada se le escapaba. Si aún no había mencionado nada, era porque estaba esperando el momento. Conocía bien esa mirada suya, esa manera de observar cada detalle con paciencia. Mi corazón se aceleraba cada vez que me cruzaba con ella en los pasillos. Sabía que en cualquier momento me llamaría, y cuando eso ocurriera, no tendría alternativas. Una noche, Roberto apareció nuevamente. Esta vez lucía diferente, no como un cliente más. Su mirada transmitía algo distinto. Me llevó a un rincón apartado y susurró, como si cada palabra pudiera ser peligrosa. «Debes confiar en mí. ¿Puedo ayudarte?». Mi cuerpo se tensó. Deseaba creerle, pero dudaba si debía hacerlo. La palabra ayuda era arriesgada en este lugar. Permanecí callada un momento, con el corazón latiendo fuertemente. ¿Podía confiar en él? Si mentía, todo estaría perdido, pero si decía la verdad, podría ser la oportunidad de salvar a mi bebé. ¿Me puedes prometer algo?, susurré. Él me miró con seriedad. «Si tengo este bebé, ¿podrías ayudarle a salir de aquí?». Mi respiración se agitó. Era mi única esperanza. El tiempo siguió su curso y mi embarazo era cada vez más evidente. Ya no podía ocultarlo. Las muchachas mayores me miraban con compasión. Doña Consuelo guardaba silencio, pero sabía que pronto tomaría cartas en el asunto. No podía esperar más. «¿Estás segura de esto, Cristina?», preguntó Carmen una noche. «Sí, mi hija no puede crecer aquí, aunque eso signifique no volver a verla». El momento del parto llegó en una mañana fría. El dolor me atravesó el cuerpo entero. Carmen me sostuvo la mano con firmeza. Debía mantener el silencio, no podía llamar la atención. La habitación estaba sofocante, el sudor corría por mi rostro. Todo se detuvo cuando escuché un suave llanto que llenó el cuarto. Mi pequeña había llegado al mundo. Era diminuta, delicada, con piel morena clara y ojitos cerrados. Recorrí su carita con mis dedos, intentando memorizar cada detalle. «¿Qué nombre le pondrás?», susurró Carmen. Contuve las lágrimas. «Lupita», murmuré.
Se llamaba Lupita y no podría quedarse conmigo. Roberto me encontró en aquella habitación apartada. Mi cuerpo temblaba, no solo por el miedo, sino también por la angustia. Los minutos corrían en contra nuestra. Te prometo encontrar una familia que la cuide bien, me aseguró con voz serena. Te doy mi palabra. Apreté su mano con todas mis fuerzas. Por favor, ella nunca debe saber de dónde viene. Prométeme que tendrá una vida digna. Él asintió y, en ese instante, tuve que entregar a mi pequeña, sin saber qué destino me esperaba. Regresé a mi cuarto con pasos inseguros y el corazón destrozado. Me senté en la orilla de la cama mirando mis manos vacías, como si aún pudiera sentir a Lupita entre mis brazos, pero ya no estaba. El silencio de esa noche fue el más doloroso que jamás había experimentado. Las sombras en la habitación me recordaban mi soledad. El vacío que sentía era más profundo que cualquier tristeza que hubiera conocido antes. Intenté contener el llanto, pero fue imposible. Sabía que era la única opción, pero eso no aliviaba mi pena. Perdóname, hijita, susurré entre sollozos que se perdieron en la oscuridad. Viviría con la incertidumbre de no saber dónde estaba, cómo estaría, si algún día sabría de mí, y esa duda me consumía día tras día. El tiempo pasó como una neblina espesa. Cuando volví a ser consciente, habían transcurrido 5 años desde que Lupita se fue. La pena seguía presente, pero aprendí a ocultarla bajo la rutina diaria de aquel lugar. Carmen había cambiado también. Los años dejaron su huella. Su voz se volvió más áspera, sus cabellos comenzaron a platearse. En este lugar el tiempo pasa sin que nos demos cuenta, murmuró una noche, y entendí la verdad en sus palabras. Ya no era la misma Cristina que llegó a ese establecimiento. Mi rostro mostraba el paso de los años, mis ojos reflejaban el peso de las experiencias vividas. Pero algo permanecía intacto, el anhelo de libertad. Nunca lo había expresado en voz alta, pero ese deseo crecía cada día más fuerte. Carmen lo percibió. «Piensas en escapar, ¿verdad?», preguntó un día. «Suspiro profundamente». «Cada día, pero desearlo no es suficiente. Salir de aquí parece imposible». Doña Consuelo ya no me vigilaba tanto. Me había convertido en una de las veteranas, alguien que conocía las reglas y no causaba problemas. Eso me dio cierta libertad para moverme. Podía recorrer los pasillos sin levantar sospechas, observar las entradas y salidas. Así fue como empecé a notar detalles importantes. La vigilancia no era igual para todas. Esa noche apareció Roberto. No lo esperaba, pero al ver su rostro, mi corazón se aceleró. «Tu niña está bien», dijo, y sentí un nudo en la garganta. «Nunca la he olvidado», murmuré. Mi pecho se oprimió. Quería saber más, pero las palabras no salían. «Esta sana Cristina. Tiene una familia que la quiere mucho». Sentí las lágrimas agolparse, pero las contuve. Aunque nunca podría verla, al menos sabía que estaba lejos de este lugar. Comencé a prestar más atención a los horarios, las puertas que quedaban sin seguro, las muchachas nuevas que llegaban y las que se iban. Durante años, nunca había considerado escapar porque parecía imposible. Pero ahora cada detalle era como una pieza de un rompecabezas. Si quería irme, necesitaba descubrir la manera. Carmen notó mi cambio. «Algo es diferente», comentó, mirándome con preocupación. «¿Qué está pasando?» «No puedo quedarme aquí para siempre». Dio una calada a su cigarro y exhaló lentamente. «Cristina, nadie ha logrado salir de aquí». Pero esta vez no iba a aceptar esa respuesta. Por primera vez en años, me negaba a conformarme. Esa noche, acostada en mi cama, el techo parecía más bajo que nunca. Los pasos en el pasillo, las voces lejanas, todo me hacía sentir que las paredes se cerraban a mi alrededor. No sabía el cómo ni el cuándo, pero en mi interior había tomado una decisión firme. Encontraría la manera de salir de aquel lugar, aunque fuera lo último que hiciera en mi vida. Habían pasado 15 años, 15 largos años viviendo como una sombra, sin identidad propia, sin más nombre que el que me habían asignado. Pero esa noche, por primera vez, sentí una chispa de esperanza. Durante meses,
Observé la rutina del repartidor de refrescos, quien solía dejar la puerta trasera sin asegurar. Me di cuenta de que en las noches más concurridas, nadie prestaba atención al sótano. Solo necesitaba ser sigilosa y veloz. Carmen notó algo diferente en mí. Tienes esa mirada de quien está a punto de hacer algo arriesgado, me susurró mientras atendía a un cliente. Trade saliva. ¿Y si te dijera que no quiero pasar el resto de mi vida aquí? Respondí en voz baja. Dio una calada a su cigarro y desvió la mirada. Si vas a intentarlo, cuídate mucho. Esa fue toda la bendición que necesitaba. El salón estaba repleto, la música sonaba fuerte y las voces de los clientes llenaban el ambiente. Mi corazón latía con fuerza. Había elegido esta noche, la más ocupada de la semana, porque sabía que nadie notaría a una mujer cansada caminando por los pasillos. Era el momento. Me dirigí con calma hacia el corredor trasero. La luz tenue creaba sombras danzantes en las paredes. Mis manos temblaban al tocar la perilla de la puerta del sótano. Respiré profundo y empujé con suavidad. El aroma a humedad y madera vieja inundó mis sentidos. La puerta cedió. Me escondí entre las cajas de bebidas apiladas, intentando no hacer ruido. Cada crujido del piso de madera bajo mis pies sonaba como un estruendo en mis oídos. Afuera, las risas y conversaciones continuaban, ajenos a mi escape. Mi corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Avancé hacia la salida. La oscuridad del callejón me aguardaba, prometiendo libertad. Sostuve la manija de la puerta y susurré una plegaria. Por favor, permíteme salir de aquí. Un crujido rompió el silencio. Mi quid in movo. Esperé un momento, luego otro. Nadie apareció. Era ahora o nunca. Salí rápidamente hacia la oscuridad de los callejones. La brisa fresca golpeó mi rostro trayendo consigo aromas diferentes. Por primera vez en 15 años, respiré el aire de la calle sin el peso de aquellas paredes. Pero aún no estaba a salvo. Necesitaba alejarme antes de que notaran mi ausencia. Caminé sin dirección, mis pies descalzos sintiendo el suelo frío. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido aceleraba mi pulso, pero seguí adelante, paso a paso, hasta que distinguí una figura conocida en la esquina. Roberto. Mi esperaba. Me observó de pies a cabeza, como si no pudiera creerlo. Cristina, lo conseguiste. Mis piernas flaquearon y caí de rodillas, sollozando sin control. Se arrodilló junto a mí, sosteniéndome por los hombros. Debemos irnos antes de que alguien lo note. Solo pude asentir, porque por primera vez en 15 años, mis pasos me pertenecían. Ya tengo un plan para salir de la ciudad, dijo suavemente mientras me ayudaba a ponerme de pie. Mi cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de alivio. Hay un conductor de confianza que nos llevará lejos. Después veremos qué hacer. Mis manos se aferraron a sus brazos. ¿Por qué me ayudas? Sonrió levemente. Porque alguien debe romper este ciclo. La camioneta avanzaba por el camino de terracería, levantando polvo mientras dejábamos atrás la ciudad. El conductor, un hombre callado de rostro cansado, manejaba sin prisa, como si el tiempo se hubiera detenido. Roberto permanecía a mi lado, mirándome ocasionalmente, pero respetando mi silencio. Sabía que necesitaba ese momento para mí. Después de 15 años encerrada en aquella vida, todavía me costaba creer que era libre. La noche oscura me envolvía, con solo las estrellas alumbrando el cielo del desierto sonorense. Recargué mi cabeza contra la madera de la camioneta, dejando que el viento fresco rozara mi rostro. Mis ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de tristeza ni de alivio, sino del peso de toda una existencia escapando por mis ojos. No sabía mi destino, pero al menos estaba lejos. Roberto me había hablado de un lugar seguro, un rancho donde podría comenzar de nuevo. Allí vivía una familia amiga suya, gente de buen corazón. No te van a hacer preguntas, Cristina, solo te darán un lugar para quedarte, me aseguró. Quería creerle, pero el miedo me perseguía. ¿Recordaría cómo vivir una vida normal? Las horas pasaron lentamente mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte,
haciéndome sentir cada vez más distante de mi pasado. Roberto me ofreció una torta y agua fresca. Necesitas alimentarte, dijo con una sonrisa amable. Tomé la comida aunque mi estómago estaba revuelto. Gracias, susurré. No podía recordar la última vez que alguien se había preocupado así por mí. Al llegar al rancho, el aroma a tierra mojada y hierbas frescas inundó mis sentidos. Era un lugar sencillo pero acogedor. La dueña, una señora de cabello plateado y mirada dulce, me recibió con los brazos abiertos. «Así que tú eres Cristina», exclamó sonriendo. Mi cuerpo se relajó un poco. Tal vez aquí podría empezar de nuevo. Los primeros días fueron complicados. Me despertaba asustada, creyendo que seguía en aquel lugar. El silencio del rancho me inquietaba más que el ruido de la ciudad. Pero poco a poco fui adaptándome. Comencé ayudando en la cocina, cuidando las gallinas, sintiendo el sol en mi piel sin temor. Por primera vez en años, tenía una rutina tranquila. Pero había un vacío que no se llenaba. Sabía perfectamente qué era. Siempre lo supe. Una tarde, mientras lavaba ropa en el arroyo, miré mi reflejo en el agua y susurré su nombre, Lupita. Roberto se acercó despacio. «Todavía quieres encontrarla, ¿verdad?». Asentí, conteniendo el llanto. «Es mi hija, Roberto. Necesito saber si está bien». En ese momento entendí que mi historia no había terminado. Los años fueron pasando y aprendí a vivir de nuevo. Al principio, cada día era una lucha contra los recuerdos. El silencio del rancho me angustiaba, como si en cualquier momento fuera a escuchar los sonidos de mi vida anterior. Pero el tiempo, poco a poco, me enseñó a sanar. Ya no era la Cristina de antes, ahora era simplemente Cristina. Me dediqué a trabajar la tierra, sembré chiles y jitomates, aprendí a hacer quesos y a cuidar los animales. Por primera vez, mis manos creaban en lugar de destruir. Roberto se quedó un tiempo conmigo, luego siguió su camino, pero nunca dejó de mandarme noticias. Él me prometió que algún día, de alguna manera, encontraríamos a Lupita. 25 años transcurrieron, como arena entre los dedos. Mi cabello se tornó plateado, las arrugas marcaron mi rostro, pero el deseo de encontrar a mi hija jamás se desvaneció. La vida me había regalado tranquilidad, mas no logró apagar mi anhelo de reunirme con Lupita. Desconocía su paradero y en quien se había convertido, pero cada noche elevaba una plegaria al cielo, rogando que hubiera encontrado la felicidad que yo no pude brindarle. Una tarde cualquiera, Roberto apareció en mi puerta. Sostenía un papel arrugado entre sus manos temblorosas, su rostro mostraba el paso del tiempo, pero sus ojos brillaban con una luz especial. La encontré, Cristina. Mi corazón se detuvo por un instante. Con manos temblorosas, tomé el papel. Allí estaban escritos su nombre y dirección. Mi pequeña existía, y ahora sabía dónde buscarla. El viaje hasta su casa pareció eterno. Mi cuerpo había envejecido, pero mi corazón latía con la intensidad de una jovencita ilusionada. Al llegar, apenas podía mantenerme en pie. Era una casa modesta pero acogedora, con un jardín bien cuidado. En el patio, una mujer joven conversaba con un niño. Mis ojos se nublaron por las lágrimas. Era ella, mi Lupita. Ya toda una mujer, con su propia familia. Me quedé inmóvil, dudando si debía acercarme. Mis dedos se aferraron nerviosos a mi rebozo. El miedo me paralizó. ¿Y si me rechazaba? ¿Y si me veía como una extraña? Pero había llegado demasiado lejos para retroceder. Respiré profundo y caminé hacia ella. Al verme, levantó la mirada. El tiempo pareció detenerse. «¿Señora?», preguntó confundida. Con voz entrecortada, respondí: «Soy Cristina. Hace 25 años te di el nombre de Lupita». Sus ojos se iluminaron con reconocimiento. Mi pequeña, mi tesoro, el tiempo nos robó tanto, pero no pudo borrar nuestro lazo. Mis piernas flaquearon y antes de caer, sentí sus brazos rodeándome. Lloramos juntas, sin necesidad de palabras, solo sintiendo. Después de tanto tiempo, mi alma estaba completa. Con dedos temblorosos, acaricié su rostro. Cada rasgo me resultaba familiar,
como si mi corazón nunca hubiera olvidado a mi niña. Lupita sollozó, apretando mi mano. Te soñaba, mamá. Siempre supe que alguien me esperaba. Cerré los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. El destino no nos había separado, solo nos guardó para el momento correcto. Permanecimos abrazadas hasta que el pequeño se acercó curioso. Lupita se secó las lágrimas y miró al niño. Mamá, ¿quién es esta señora? Mi corazón dio un vuelco. Herminiano. Entre lágrimas de alegría, sonreí. Mi amor, ella es mi mamá. Lupita tomó mi mano con firmeza y susurró. Ahora, mamá, ya no nos separaremos. La vida me quitó mucho, me lastimó profundamente, pero este momento lo compensaba todo. El pasado quedó atrás, pero el futuro nos pertenece. Con ternura, sostuve su rostro entre mis manos. Perdóname, hijita. Me sonrió entre lágrimas. Nunca hubo nada que perdonar. Y allí, bajo el mismo cielo que tantas veces había sido testigo de mis oraciones, por fin encontré mi lugar. Los días siguientes fueron como un sueño hecho realidad. Sentí que volvía a vivir, después de tantos años de simple existir. Lupita me abrió las puertas de su hogar sin dudarlo. Al principio tenía miedo, temor a no pertenecer, a que después de la emoción inicial, ella se diera cuenta de que ya no había espacio para mí en su vida. Pero ese miedo se desvaneció rápidamente. Lupita me hizo sentir como en casa. Me presentó a su esposo, un hombre tranquilo y amable, y a mi nieta Fernanda, una pequeña llena de alegría y curiosidad. Aquel primer día, llegó corriendo con un dibujo entre sus manitas. Lo hice especialmente para ti, abuelita Cristina. Sus palabras me conmovieron profundamente. Jamás pensé que escucharía a alguien llamarme abuela. Roberto seguía visitándonos. Aunque decía que no se quedaría en la ciudad, aparecía frecuentemente con pan dulce y café de olla, siempre diciendo que solo estaba de paso. En mi corazón, sabía que se quedaría. Nuestras vidas se habían entrelazado como los hilos de un rebozo. Por fin encontraste tu lugar, me dijo una tarde mientras descansábamos en el portal. Sonreí suavemente. Sí, pero no hubiera sido posible sin tu ayuda. Los años fueron tejiendo nuevos recuerdos. Ayudaba a Lupita con los quehaceres de la casa, cuidaba a Fernanda cuando regresaba de la escuela. Mi hija anhelaba recuperar los momentos perdidos. Mamá, llévame a caminar, cuéntame de cuando era pequeña. Intenté llenar esos espacios vacíos con todo mi amor. El pasado ya quedó atrás, mamá, me dijo un día, apretando mi mano con cariño. Ahora es tiempo de crear nuevos recuerdos. Y eso hicimos. Aprendí a bordar servilletas y a coser vestidos para mi nieta. Las tardes las pasaba en el portal, compartiendo historias verdaderas y otras que nacían de mi imaginación. Lupita me escuchaba con atención, como queriendo guardar cada palabra en su memoria. El tiempo dejó de ser mi enemigo, se convirtió en mi mejor regalo. Pero la vida tiene sus propios planes. Mi cuerpo comenzó a sentir el peso de los años. Los doctores insistían en que necesitaba más descanso, que mi salud requería cuidados especiales. Pero, ¿cómo podía detenerme cuando tenía tanto amor por compartir? Dios me dio esta bendición, y voy a aprovecharla al máximo, respondía cuando alguien sugería que tomara las cosas con calma. Lupita me pidió que viviera con ella, pero yo sabía que necesitaba mi espacio. No quería ser una preocupación, sino una compañía elegida con amor. Encontré una casita pequeña cerca de ellos, donde podía verlos todos los días. Decoré las paredes con fotografías de momentos preciosos, aunque la única imagen de Lupita bebé que conservaba estaba grabada en mi corazón, y esa nadie me la podría arrebatar. Roberto comenzó a visitarme más seguido. Arreglaba los desperfectos de la casa, traía frutas del mercado y mantenía el jardín en orden. Una mañana, mientras regaba las plantas del patio, me miró con ternura. Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad? Suspiré, limpiándome las manos en el mandil. Sí, pero aquí estamos, y eso es una bendición. Mi nieta crecía como las flores de mi jardín. Un día, mientras le cepillaba su cabello negro, me preguntó, «Abuelita, ¿tú tuviste mamá?» La pregunta me sorprendió. Sí, mi cielo,
Respondí con suavidad. Ella me miró pensativa y sonrió con los ojos brillantes. Qué bueno que ahora te tengo a ti. En ese momento, supe que mi historia había tomado un nuevo rumbo. Hoy, sentada en mi mecedora, con el atardecer sonorense pintando el cielo de colores, miro mi vida con gratitud. Ya no soy aquella jovencita temerosa. Soy Cristina, una madre, una abuela, una mujer que encontró su libertad. La vida me puso pruebas difíciles, pero me devolvió bendiciones multiplicadas. Los recuerdos dolorosos ya no me persiguen. Fernanda juega en el patio, Lupita me regala una sonrisa, y Roberto se acomoda el sombrero antes de servirme un café de olla. La felicidad llegó en su momento preciso, cuando mi corazón estaba listo para recibirla. Y eso es más que suficiente. Los años han pasado velozmente y hoy, con mi cabello plateado y las arrugas que el tiempo dibujó en mi rostro, contemplo mi vida con serenidad. Las penas ya no duelen como antes. Los recuerdos difíciles se han suavizado con el paso del tiempo. He comprendido que aunque no podemos elegir las dificultades que enfrentamos, sí podemos decidir cómo seguir nuestro camino. Lupita creció para convertirse en una mujer admirable y una madre excepcional. Mi pequeña Fernanda es ahora una niña radiante, llena de ilusiones, y cuando la miro, veo en sus ojos el mismo brillo que yo tenía antes de que la vida me hiciera madurar tan temprano. Al verla, siento paz porque sé que ella tendrá una vida diferente. Mi hija y mi nieta caminarán por senderos más luminosos. Ese es mi mayor logro. Roberto sigue siendo parte de nuestra familia. Nunca formó su propio hogar, pero ha estado a mi lado en este largo camino. Siempre dice que la familia verdadera no solo se forma por lazos de sangre, sino por los caminos que elegimos recorrer juntos. Un día me preguntó, ¿harías las cosas diferente, Cristina? Sentí la brisa del desierto sonorense en mi rostro y respondí, no lo sé, Roberto, pero hice lo mejor que pude, y eso me da tranquilidad. La vida me enseñó a ser fuerte como los cactus del desierto. Fui una niña temerosa, una mujer sin libertad, una madre separada de su tesoro, pero hoy soy una abuela que prodiga amor, una mujer que encontró su libertad, un alma que halló su paz. No siempre alcanzamos nuestros sueños como los imaginamos, pero encontramos nuestro camino. A veces, tener el cariño de nuestra familia y estar vivos es el mayor regalo. Si alguien me hubiera dicho hace años que hoy estaría rodeada de mi familia, disfrutando el aroma del café de olla y escuchando las risas de mis seres queridos, no lo hubiera creído. La vida tiene sus propios planes, y aun en los momentos más oscuros, el tiempo sigue su marcha. La vida fluye como el río Sonora, llevándose lo que debe partir y trayendo nuevas bendiciones. Si estás atravesando momentos difíciles, mantén la esperanza, resiste un día más, porque el mañana puede traer alegrías inesperadas. Bajo este cielo sonorense, siento que he cumplido mi propósito. Mi historia tiene momentos tristes, pero también está tejida con hilos de amor, valentía y renovación. Quiero que recuerdes esto. Así como el sol siempre vuelve a salir después de la noche más oscura, la esperanza nunca muere. Si mi historia tocó tu corazón, compártela en los comentarios. ¿Qué decisiones habrías tomado tú? ¿Piensas que elegí el camino correcto? Me gustaría conocer tu opinión. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. Hay muchas más historias por compartir. Nuestras vidas están hechas de desafíos, pero también de oportunidades para volver a empezar. Gracias por acompañarme hasta el final de mi relato. Si esta historia resonó en tu corazón, compártela con alguien más. Quizás pueda dar esperanza a quien necesita fuerzas para seguir adelante. Porque en el fondo, todos buscamos lo mismo, vivir con dignidad y amor. Y recuerda, sin importar lo que hayas perdido en el camino, siempre hay una oportunidad para escribir un nuevo capítulo. Mi vida es testimonio de ello. Nunca es tarde para darle un nuevo rumbo a tu historia.